Hay demandas de gasto para la cual los ingresos no alcanzan, es con la SAT. Luego creo que sí hay que retomar el diálogo del pacto fiscal para ver cómo los ingresos fiscales en Guatemala pueden subir en un marco de justicia fiscal. Hay un tema importante y es que, obviamente, dentro de la escasez de recursos, de las demandas sociales a las que deben responder las asignaciones presupuestarias, obviamente cada ministerio quiere solicitar más o necesita más recursos, que ese es el común denominador de todas las entrevistas que realizamos con los ministros que nos acompañan siempre. ¿Qué se debería priorizar que no en un año complicado el 2017, ¿no? El segundo año, digamos, de la gestión del presidente Morales y su equipo? El pacto fiscal, el debate de un pacto fiscal no es un pacto tributario, y es que ahí es donde está. Por mucho que lográramos elevar la carga tributaria a un nivel más alto, digamos 15, 16, 18%, lo que sea, los recursos van a ser siempre limitados comparados con las demandas y las necesidades. Un pacto fiscal también es una discusión sobre las prioridades del gasto. Entonces, por ejemplo, ahí hay un debate siempre espinoso. ¿Necesita Guatemala un ejército? ¿Es necesario el Ministerio de la Defensa? Bueno, ahí hay un debate, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿Infraestructura para el sector productivo o educación y salud? ¿Verdad? ¿Qué es, cómo vamos a apuntarle a una competitividad que es de muy corto plazo o más estructural con salud, educación y seguridad? El debate de las grandes prioridades se refleja necesariamente en el presupuesto y qué va primero y a quién, porque todos piden más. El ICEFI tiene una posición muy clara: salud, educación, seguridad, infraestructura, ¿verdad? Ricardo, siempre el cuello de botella se produce en el último día, casi a las 0 horas de la última jornada que tiene el Congreso de la República, es cuando empieza toda la discusión mucho más fuerte por la aprobación del presupuesto. Si ahorita ya llega consensuado, con la participación de todos los sectores, la discusión, el análisis, deberíamos entender que esta propuesta que lleve el Ejecutivo al Congreso debería pasar más rápidamente en el análisis de los diputados. ¿Será así o no? ¿O ahí es donde empieza justamente el interés de la vieja práctica política de los congresistas por tratar de acomodarlo a su manera? Hay que decir que empecé saludando y felicitando al Ejecutivo por lo que está haciendo, pero también hay que advertirle al Ejecutivo que no se le olvide lo que dice la Constitución. El presupuesto lo proponen ellos, pero lo aprueba el Congreso. Exactamente. Y yo creo que ahí cometieron un error en estas audiencias. No invitaron a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Que es elemental. Que es fundamental. Ya Entonces, llegaría ahí, digerido y masticado claro, a entonces, esa comisión. Ahí hay un error que recuerda un poco el error que se cometió en el Pacto Fiscal de 2000, no invitar a los diputados. Nada costaba invitar a los diputados de la Comisión de Finanzas. Entonces, por muy consensuado que llegue, al final la decisión es del Congreso y si uno respeta la Constitución, debe ser del Congreso. Ahí yo creo que hay una esperanza, porque la actual Comisión de Finanzas Públicas y Moneda sí que ha demostrado apertura y transparencia. Y llegó el momento de ir con los diputados de esa comisión y decirles: muy bien, lo han hecho muy bien con la readecuación, con la discusión de la ley orgánica, la reforma de la ley orgánica de la SAT, queremos que siga así con el presupuesto. Hay que ir cuando llegue el proyecto, que esto es el 1 de septiembre, un llamado al diputado Jairo Flores, y él lo ha dicho públicamente que lo quiere hacer. Así es que nosotros esperaríamos una discusión abierta, tal como lo han hecho hasta ahora. Esa es una ventanita de esperanza para transparencia. Recomendaciones finales, Ricardo. Yo sé que todavía continúan estas mesas de diálogo, se comienza hablando de temas tan importantes como seguridad, como educación, y hay muchos otros puntos que se van a plantear. Recomendaciones generales que ustedes como ICEFI hacen para esta discusión del presupuesto. Primero, la ciudadanía involucrarse. Hay que ponerle atención al presupuesto, es nuestro presupuesto, ¿verdad? Primero. Segundo, creemos que las prioridades deben ser esas: educación, salud, seguridad e infraestructura. Realmente con recursos tan escasos esas deberían ser, y quizá dentro de esas salud primero, ¿verdad? Y de ahí, paralelamente, la recuperación de la SAT es fundamental, y quizá ya en lo estructural, que va más allá de 2017, el tema de retomar la discusión del pacto ¿Qué tan fiscal. compleja es la recuperación de la SAT? Hablamos de pasos importantes, de un tema muy delicado, obviamente, y quizás el más complejo de la historia de la Superintendencia de Administración Tributaria en las últimas décadas, pero qué tan complicada es la recuperación y poder sanearla, ¿no?, en todos los sentidos. El escándalo de la línea se dio en abril del año pasado. Ya en mayo nosotros en el ICEFI lanzamos un documento que es una hoja de ruta para hacer eso. Es un documento de casi 60 páginas con diagnóstico, con medidas de corto, mediano y largo plazo. No es algo que se haga rápido, pero es posible hacerlo.
Hay que ver que la ley va a ayudar en algunas cuestiones, pero bueno, hay un tema de voluntad política, ¿verdad? Y prácticamente no solo es cuestión de politización, ¿verdad? Yo creo que es fundamental, y esa sería la base de toda la recuperación, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades de la SAT. El superintendente Solórzano Fopa ha dicho que sí acepta el reto de rendir cuentas por lo que hace. Tomémosle la palabra. Gracias, Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Muy amable por acompañarnos esta noche. Una pausa y seguimos hablando de esta discusión abierta para el presupuesto 2017. Ya volvemos. Último bloque en Desafíos, está con nosotros Arlene Jiménez. Ella es investigadora, y es importante destacarlo, de la Coordinadora de Cooperativas y sobre todo de las ONGs, que están muy pendientes de un tema tan importante como el presupuesto. Arlene, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, qué importante es que ustedes también tengan participación en esta discusión, que aportan, que suman a esta necesidad de conocer qué va a pasar con el presupuesto para el próximo año. Sí, definitivamente desde la sociedad civil y las ONGs vemos definitivamente con buenos ojos, primero desde que se lanzó el diálogo, ¿verdad?, por la reforma al sector salud, y también ahora con lo del presupuesto abierto en el cual estuvimos en la discusión el día de ayer, ¿verdad? Nosotros podemos aportar desde nuestro expertise, ¿verdad?, desde el nivel local, de toda la experiencia que tenemos y de las necesidades que enfrenta la población guatemalteca en el derecho a la salud. ¿Qué creen que es importante? ¿Qué debería ser prioritario desde la óptica, por supuesto, social, que es fundamental a la hora de hablar de un presupuesto? Sí, definitivamente nosotros ayer vimos, ¿verdad?, que el ministerio estaba pidiendo 11.508 millones para el 2017, ¿verdad? O sea, está duplicando el porcentaje del Producto Interno Bruto. Lamentablemente, como lo decía el ministro de Finanzas, ¿verdad?, solo se cuentan con 4 millardos y todas las instituciones que habían sumado hasta ayer con el Ministerio de Salud ya iban 18 millardos más. Entonces, nosotros lo que vemos lamentable es que el día de ayer no pudimos ver a profundidad el detalle del presupuesto para el Ministerio de Salud, detallado, ¿verdad?, para poder ver realmente hacia dónde va orientado ese presupuesto, porque las necesidades que nosotros hemos puesto es que se invierta primeramente en la prevención de la salud, ¿verdad?, que es lo principal, lo que va para el área rural, el área local, donde la población está sufriendo ese sistema de salud inequitativo y excluyente que tenemos, ¿verdad? Definitivamente hay que invertir en reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la desnutrición crónica, ¿verdad? ¿Habrá voluntad política este año para que se pueda reforzar de esta manera el área de salud? Sabemos de la crisis terrible que están pasando los hospitales, de cosas tan elementales como quedarse sin oxígeno, entre otras tantas debilidades de hace tantos años del sistema hospitalario y del sistema de salud en general. ¿Usted cree que ahorita realmente hay conciencia para que el ministerio cuente con la partida necesaria? Nosotros lo que decimos es que si bien se ve la voluntad, ¿verdad?, de abrir ese diálogo, de realmente el mismo actual gobierno se ha pronunciado que la salud es prioridad, ¿verdad?, pero definitivamente si no lo vemos reflejado en el presupuesto, definitivamente se quedará nada más en buenas voluntades, ¿verdad? El ministro ayer decía, necesitan 1.100 millones para cerrar la brecha para poder terminar este año. Y necesitan el doble para el año 2017. Si bien hay buena voluntad, lo que sí tenemos que ver es realmente que hayan los rubros, que haya ese presupuesto, y si no se queda nada más en la buena voluntad y realmente no se llega a concretizar. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que ustedes dan para toda la discusión en general? O sea, sabemos que el tema de las asignaciones para el área de salud son fundamentales, pero esas recomendaciones que sí o sí tienen que estar en la mesa de discusión para el presupuesto. Sí, definitivamente nosotros vemos, ¿verdad?, que las prioridades que tiene este gobierno deben de ir enfocadas hacia garantizar, ¿verdad?, el desarrollo de la población que vive en el área rural, ¿verdad? Se debe priorizar la salud, la educación, porque también recordemos que la salud tiene muchos condicionantes. Entonces el actual gobierno debe priorizar eso, debe transparentar definitivamente todo el proceso, ¿verdad?, porque si bien se abrió el
el diálogo ayer, lo que lamentamos es que no haya ese seguimiento, que no haya participación de sociedad civil en ese techo presupuestario que va a poner finanzas ya para el 15 de junio, que es donde nosotros quisiéramos ver, porque ya cuando se pone el techo, entonces ya el ministerio lo que empieza es a hacer recortes y a ver dónde va a poner todo, y ahí está el problema, ¿verdad? Porque ahí es donde tienen que priorizar, y ahí es donde definitivamente se prioriza solo la salud curativa, ¿verdad? Lo hospitalario. Entonces definitivamente nosotros sí hacemos un llamado, ¿verdad?, los ministerios para que sí prioricen definitivamente las necesidades sentidas de la población que vive en el área rural. Muchísimas gracias, muy amable Arlene. Importante escuchar también la posición de las ONGs, de las cooperativas en relación a la discusión de presupuesto. A usted que nos acompaña, que nos sintoniza todos los domingos, gracias también por su presencia. Yo los espero la próxima semana para seguir abordando los grandes temas de la realidad del país. Soy Ricardo García Santander y es un gusto, como siempre, estar con ustedes en Desafíos. Buenas noches.